Informe del control de Asinor. Con Hugo Cárdenas Vega. Informe de Fiscalía. Bueno, quiero expresar un saludo fraterno a los compañeros de la Junta Directiva, a los delegados oficiales, a los compañeros que nos sintonizan en este momento el programa oficial de Ecos del Magisterio. Decirles que pues en el análisis que se hizo durante toda la semana, pues hay que recoger indudablemente las sugerencias, las inquietudes, mirar el estado de las cosas. Los ceses de actividades no son principios para nosotros, son mecanismos para exigir el derecho, para exigir que se cumplan las condiciones, y por eso son susceptibles de variar las estrategias en un momento dado. Primero, yo quiero decir que es muy importante la responsabilidad del gobierno departamental y municipal en este problema de las plantas de personal docente, porque ellos tienen la corresponsabilidad de estar trabajando aunadamente para que tengan una planta de personal adecuada en el plano docente y en el plano administrativo. Hoy la deficiencia de la planta de personal que reconoce la gobernación, la Secretaría de Educación, es casi unos 200 maestros. Nosotros creemos que con la aplicación del decreto 3020, sin hacinamiento de estudiantes y sin recargar los horarios de trabajo al magisterio, esa cifra sube por lo menos a 120 maestros más, porque lo que está haciendo el gobierno nacional es orientando a las secretarías de educación para que racionalicen el recurso, implementando el hacinamiento de estudiantes, implementando las 24 momentos pedagógicos de manera obligatoria a las instituciones. Yo creo que este ejercicio que se hizo en estas convocatorias importantes, y queremos agradecer desde ya a los rectores, a las rectoras, a los presidentes de las subdirectivas, a los compañeros de Sintrenal, a los consejos directivos que acudieron al llamado de la organización a escuchar, a opinar, a darnos luces, porque esta lucha es estructural. No podemos pensar que con un paro de 24 horas vamos a resolver, o de 72 horas vamos a resolver el tema. El tema prácticamente tiene un fundamento financiero, y en la medida en que racionalizan los recursos, pues se ahorra el Estado una cantidad de recursos, de dinero. Por eso esta pelea no es solo de Asinor, por eso hemos interpretado, hemos buscado que entre todos hagamos un frente común, porque ir al Ministerio de Educación sin tener realmente una consistencia de todos los actores de este proceso, pues no va a ser suficiente para poder decir que vamos a resolver el tema, y en cambio podemos desgastar la organización en una situación que no es conveniente. El paro se ha modificado la fecha, vamos a hacerlo en la búsqueda también de una audiencia con el ministerio. Nos han informado que ya se va a concretar esa audiencia y se hará una visita integrada entre todos los sectores que componemos el sistema de la educación. El 30 habrá una jornada de cese de actividades, pero dependiendo de la respuesta del ministerio, bien puede mantenerse un paro de 48 horas o 72 horas, eso dependerá de la respuesta del ministerio. Por ahora, lo que hemos pensado es muy importante que la semana entrante, el martes, nos recibe el alcalde de Cúcuta, que el gobernador nos reciba para que podamos tener con claridad cuál es la petición de la región frente al Ministerio de Educación. Nosotros estamos dispuestos a librar la lucha, pero no solo. Aquí tenemos que comprometer la acción de todos los actores, porque esta lucha no es solo de Asinor. Esta lucha es fundamentalmente de los entes territoriales, porque ellos son los que administran la planta de personal, que la financia el Estado colombiano, pero que no es nuestra responsabilidad. El Estado colombiano debe responder por la educación, por el nombramiento de 1.200 personas que se requieren en el departamento, por lo menos 800 en el municipio de Cúcuta. Todo esto tienen que resolver de alguna manera la gestión que debe ser coordinada pues por las entidades territoriales.
Esa fue la razón fundamental y también el pedido de los directivos que se evaluara esa tarea. No se ha clausurado, sino que se va a hacer un proceso de ajuste en el problema de las fechas, pero igualmente ya se está coordinando las audiencias estas que son muy importantes. Seguimos sustentando que los paros no son el principio de la organización, son mecanismos, son instrumentos que nos llevan a exigir el derecho, pero nosotros quisiéramos que no se interrumpiera el servicio educativo en defensa de un derecho como es el de la educación. Es que esto es un deber del Estado, garantizar como mínimo la vigilancia de las instituciones, de la gente que nos ayuda en las instituciones, que no nos hacinen más en los niños en las aulas porque está enfermando el magisterio y porque también es muy necesario que se nombre el maestro que haga falta. Es decir, aquí no se trata de fusionar cursos, de fusionar instituciones para ahorrar recursos. Por eso esta claridad la hemos venido haciendo y se lo vamos a plantear con toda seguridad al alcalde de Cúcuta y al gobernador del departamento para que entre todos empujemos una solución a este problema que es estructural, que es de mucho peso porque se trata de adjudicación de recursos. Por cada docente que nombren, tienen que nombrar garantizar su salario, garantizar su prestación. Bueno, segundo, importantísimo el pleno de presidentes. Estamos evaluando muy bien la situación de coyuntura, lo que está pasando en el país. Esperamos hacer un proceso de clarificación pedagógica. Nosotros entendemos que el gremio es diverso y hay que respetarse esa diversidad, pero como dirigentes y que siempre hemos estado en la lucha permanente desde muchos años, gritando en la calle contra este gobierno, especialmente el que tenemos, los que conocimos con claridad qué pasó del 2002 al 2008, en donde se perdieron una serie de derechos, aparece el decreto 1278, desaparece las garantías prácticamente para la pensión gracia, es decir, desaparece la pensión gracia, la mesada 14, desaparece la forma como teníamos organizado los procesos disciplinarios en el magisterio, igualmente desaparecen garantías, nos llevan al mismo situación disciplinaria de todos los trabajadores del país. ¿Y quién lo hizo? Pues un gobierno que está hoy en el poder y que pretende seguir en el poder. Nosotros pensamos que todo lo que ha pasado el año pasado con todas las 45 días de lucha, pues no creemos que el magisterio vuelva a respaldar ese tipo de gobiernos. Eso lo tenemos que dejar absolutamente claro en un proceso pedagógico, pero en un proceso claro y contundente. Estamos en un momento muy importante de la vida colombiana, lo decía Juan Carlos. Aquí necesitamos decidirnos en ir transformando la vida del país por las vías pacíficas. Lo tenemos que hacer porque tenemos que pensar que no solo somos nosotros los integrantes de la sociedad. Necesitamos saber qué va a pasar con la gente que está desempleada en el país, que es un número muy enorme de personas. 21 millones de personas tienen hoy, están consagrados por los mismos organismos del Estado o la FAO, que están planteando que más de 21 millones de personas están en difíciles condiciones para recibir el alimento. No hay trabajo, se quebró el campo, la violencia consume este país, los diferentes factores de violencia, por ejemplo, como en el norte de Santander, pues hacen que esta situación sea invivible. Entonces, necesariamente tiene que haber un cauce y ese cauce tiene que ser el de fortalecer los espacios democráticos. Yo creo que como maestros y como comunidad educativa que nos escucha, no podemos dudar que en este debate se van a dar muchas cosas, incluso calumniosas, que generan una desconfianza y se desconcierta el magisterio. Pero nosotros como trabajadores de la cultura tenemos que tener raciocinio de que todo esto es para mantener el poder, porque en el caso, por ejemplo, de las pensiones, los maestros estamos exceptuados de cualquier situación que se haya planteado en este debate, porque tenemos un régimen especial de pensiones que nos las garantiza la Ley 91 de 1989, pero igualmente así estemos exceptuados. Hay que pensar en esos 3,5 millones de personas que están sin recibir absolutamente nada, que se envejecieron, no pudieron cotizar a ningún fondo y hoy están en la miseria. Entonces se hace un planteamiento
que lo toman los grandes pulpos de los fondos privados de pensiones, que son los que ganan la rentabilidad hacen un ruido enorme en el país para decir que se van a acabar las pensiones. Yo creo que ese cuento no debemos dejarnos nosotros de asimilar, pues, por parte de los medios de comunicación. Es que RCN y Caracol son parte de estos mismos pulpos que manejan los fondos de pensiones. Ellos son los que están ganándose la rentabilidad. Entonces se hace una propuesta como esa y genera ruido. Genera ruido el tema de que se haga una propuesta de quitar la intermediación en salud, fortalecer lo público. Eso es lo que hemos peleado toda la vida nosotros, que el Estado responda por la salud del pueblo colombiano, porque lo que se hizo fue un negocio con la salud al colocar una tercerización. O que la educación pública se fortalezca, es lo que estamos peleando. Por ejemplo, en Bogotá, en el mandato de Gustavo Petro, fue muy importante la creación de los megacolegios. Más de 6.000 maestros fueron capacitados, se le dio una preponderancia al proceso de educación. Entonces aquí estamos ante la disyuntiva, y eso es lo que necesitamos, que el magisterio, en un debate sano y respetuoso, porque lo tenemos que hacer de esa manera, tener que decir, o vamos a repetir la historia que estamos viviendo mucho más profunda, porque en el caso de Fico Gutiérrez lo que está planteando con todo su equipo es acabar a FECODE. Eso es lo que le hemos escuchado, presentar proyectos para colocar bonos de educación y entregárselo a los entes privados, o vamos a fortalecer lo público como lo está planteando Gustavo Petro. Entonces aquí tenemos que decidirnos. Por eso yo saludo mucho el respaldo que ayer en el pleno de presidentes se dio a estas ideas. Respaldamos que la Junta Directiva vaya consolidando un proceso unitario y unánime para trabajar por no permitir que la extrema derecha vuelva a gobernar este país y nos vuelva a tener en el acabose que tiene el país. Estas reflexiones que las hacemos con responsabilidad es porque nosotros no podemos seguir circunscribiendo nuestra lucha a solo la lucha salarial. Tenemos que ir pensando cuáles son las causas que originan el desequilibrio social que hay hoy, la violencia, el hambre, la miseria, la falta de salud, la falta de educación, como estamos en un panorama muy difícil el que vive el departamento en la parte educativa, es causa del mal manejo de los recursos del Estado, de los impuestos, de la cantidad de situaciones que hay. Entonces el llamado es a la reflexión, respetuosamente, pero vamos a generar espacios para que entre todos logremos aportarle a este proceso por las vías democráticas. Aquí no se está hablando de un gobierno comunista, aquí se está hablando de un gobierno absolutamente democrático, que convoquen a todos los actores y sectores para que entre todos busquemos soluciones colectivas, hagamos inclusión. Nos alegra mucho los resultados del pacto histórico, porque vamos a tener unos congresistas que nos van a ayudar a resolver tantas inquietudes. Por lo menos tenemos voceros allá. Nos alegra lo de Sandra Jaimes, que logra esa curul, porque es nuestra amiga, compañera de las calles, de la lucha. Lástima que el magisterio no logró elegir a los demás compañeros, porque de verdad que nos duele que no puedan llegar a tener esas vocerías. Seguiremos en este debate, pero lo más que podemos hacer es que este 29 de mayo le demos un cambio a este país por las vías democráticas, con la cédula. Muchas gracias, que Dios nos proteja y que sigamos trabajando en unidad como lo venimos haciendo. Informe del control de Asinor con Hugo Cárdenas Vega. Informe de Fiscalía.